Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Algunos antecedentes de la Segunda Guerra Mundial fueron la Gran Depresión, que fue una crisis económica, industrial y laboral en la mayoría del mundo occidental, que provocó un aumento de las tasas de desempleo y de la pobreza extrema. Los precios de las materias primas cayeron drásticamente y hubo una grave recesión en la economía industrial estadounidense. Esta crisis afectó a la mayor parte de los países del mundo. También tenemos como antecedente la aparición de doctrinas totalitarias, como el estalinismo en Rusia, el fascismo en Italia, el falangismo o franquismo en España, el nazismo en Alemania y el totalitarismo japonés, que fueron doctrinas caracterizadas por tener un gobierno dictatorial, estar controlados por un régimen de terror, ser nacionalistas, oposición al capitalismo, racismo, militarismo, ilegalizar la oposición y controlar los medios de comunicación y de educación. Como parte de los antecedentes, también tenemos la firma de varios pactos, como el Pacto de Acero, el Pacto de Anticomintern, el Pacto de Múnich, el Pacto de No Agresión nazi-soviético. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto que inició en Europa y después abarcó a todo el mundo. Se trató de un conflicto bélico dividido en varias fases, como la Guerra Relámpago, en el septiembre de 1939 a mayo de 1940, la caída de Francia y la batalla de Gran Bretaña, en mayo y octubre de 1940, la guerra en varios frentes y el ataque a la Unión Soviética, en noviembre de 1940 a agosto de 1941. Marcha japonesa hacia el sur y las batallas del Mar de Coral, en diciembre de 1941 a junio de 1942. La derrota alemana en la Unión Soviética y el norte de África, en junio de 1942 a febrero de 1943. La apertura del Segundo Frente en Europa, febrero de 1943 a junio de 1944. También estuvo la Batalla del Atlántico, la Guerra del Pacífico, entre otras guerras. Condiciones de paz. Al finalizar el conflicto bélico, no hubo un tratado general de paz en que vencedores y vencidos acordaran las condiciones para la paz. Más bien, se firmaron varios acuerdos bilaterales sin la participación conjunta de las partes. Antes de concluir la guerra, se reunieron los llamados Tres Grandes, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, en Teherán en 1943, en Yalta en febrero de 1945 y en Potsdam en julio y agosto de 1945. En la reunión de Teherán, el objetivo era definir un plan para concluir la guerra y se propuso crear lo antes posible una organización internacional general. En la conferencia de Yalta, en Crimea, Roosevelt, Stalin y Churchill establecieron el proyecto para crear la Organización de las Naciones Unidas, así como la distribución de las nuevas influencias políticas posteriores a la guerra. Asimismo, se discutió la ocupación de Alemania, en particular de Berlín, y la división de los territorios recuperados de Europa Central y del Sudeste. Además, se acordó que la Unión Soviética declararía la guerra a Japón. En la última conferencia que se celebró en Potsdam, se definieron las condiciones de paz para Alemania: el desarme y la desmilitarización totales, la disolución del Partido Nacional Socialista, la eliminación del militarismo, la democratización del país, el enjuiciamiento de los criminales de guerra y el pago de cuantiosas reparaciones. Como resultado de la conflagración mundial, desaparecieron muchas soberanías nacionales cuando las potencias vencedoras ocuparon sus territorios.